porque ¿no? Se me olvida y nos metemos en problemas. Acompáñame aquí en su lugar, vamos a orar, por favor, vamos a tomar un tiempo para darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, por tu bondad, gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú, Señor, nos permites primeramente, Señor, el día, Señor, de vida, Señor, el día de hoy, Señor, nos permites levantarnos, el poder acercarnos, Señor, a tu presencia, Señor, el tener un tiempo delante de ti, Señor, el realizar nuestras actividades. Seguramente, Señor, a todos y a cada uno, Señor, nos pusiste el pan, Señor, el sustento en nuestras mesas, Padre, nunca ha faltado. Y hoy, Señor, tomamos un tiempo, Señor, para venir delante de ti, para que nos enseñes, nos ministres, Señor, para que hables a nuestro corazón, Señor, en este tema, Señor, que es la salvación, Señor, la importancia que tiene para nuestras vidas, Padre, el que tú hayas dejado, Señor, te hayas despojado, Señor, de tu trono, Señor, no hayas deseado, Señor, el quedarte ahí, Padre, cosa que aferrarte, Señor, sino que te hiciste hombre, Señor, tomaste la humanidad, Señor, sin la necesidad alguna, Señor, por amor a nosotros, Señor, y a través de tu sacrificio nos diste la redención, Padre. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesús que hables tú, Señor, que tomes el control de este tiempo, Señor, que hables a nuestras vidas, que todo lo que se hable hoy, Señor, sea y provenga de ti, Señor, sea palabra tuya. Usa mis labios, Señor, para que todo lo que hoy hablemos, digamos, Señor, sea de enseñanza y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Te damos la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Vamos a continuar con nuestros temas. La clase pasada, pues veíamos prácticamente el tema introductorio de lo que era la salvación, ¿verdad? Del por qué necesitábamos hacer o necesitábamos esa parte de la salvación, del cómo existió la separación del hombre con Dios y a través de la cruz, del sacrificio de Cristo, pues tuvimos otra vez ese reconcilio con Dios y el perdón de nuestras almas, ¿vale? Vamos a ver hoy otro tema, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver otro tema que viene en esta parte del inicio, el inicio en sí de lo que fue, del proceso que hemos llevado a través de la humanidad para poder reconciliarnos, pero para todo eso, para llegar hoy a esto que hoy conocemos, que hoy tenemos, que es la reconciliación, que es el aceptar a Cristo en nuestras vidas, que es tenerlo en nuestro corazón, el sabernos perdonados, tuvo que haber un inicio, ¿vale? Y entonces hoy vamos a ver ese inicio del pecado que fue el hecho que nos hizo separarnos de Dios y por el cual su Hijo tuvo que venir a darnos salvación, ¿vale? Pero antes de entrar en materia, ¿alguien me podría decir en dónde piensan o creen que inició esta parte de la separación? Pero no todos, ¿eh? Solo uno. ¿Quién es el Eh, bueno? ¿Quién es la buena? a ver, yo tengo ahí como que la respuesta, ¿sí me escucha, maestro? A ver, hermano Daniel, por favor. Bueno, se supone, bueno, no se supone, ¿no? Pero bueno, lo que yo puedo entender es que empezó en el cielo con la caída de los ángeles. Las tres cuartas partes de los ángeles, evidentemente en el y se originó pues, en el corazón de Lucifer. No sé si está en lo correcto. Ok, excelente, excelente. Exactamente ahí, eso es lo que vamos a empezar a ver. Solamente lo vamos a ver como algo rápido, porque realmente hoy lo que nos importa o el fin de la materia es la parte de la salvación, ¿verdad? La soteriología, decíamos la clase pasada que era la soteriología, ¿qué era?
Doctrina de salvación, de La la doctrina de la salvación, ¿verdad, hermana? Yo sí, muchas gracias. Es una rama de la teoría, de la teología sistemática que estudia la salvación. ¿La salvación de quién? Pues obviamente del hombre, ¿verdad? Que fue el que se perdió, ¿vale? Y como bien ahorita decía el hermano Daniel, todo inicia en un punto donde entra ahí en el cielo, en los inicios de la creación, con la caída de ese ángel protector, que después se vuelve diablo, y es el que propicia todo, ¿verdad? Es la entrada del pecado al universo y posteriormente viene a la humanidad. Les voy a compartir mi pantalla para... Ahí está. Ahí ya la vemos, ¿verdad? Sí. Bien, gracias. Bueno, ya vieron la sorpresa que teníamos al final. No sé si todos la vieron, pero si no, pues al ratito la ven. Y vamos para iniciar, como bien decía ahorita el hermano Daniel, acompáñenme todos en su Biblia. Vamos a Ezequiel, por favor, Ezequiel 28, si la tienen ahí a la mano. Ezequiel 28, y si no, no se preocupen, solamente con la lectura que llevemos a cabo, pues está perfecto. Dice Ezequiel 28 desde el versículo 11 al 17, vamos a leer, ¿vale? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que, para que miren en ti. Entonces nos empieza a hablar, esta porción de la Biblia nos empieza a hablar, nos da las características que llevaron al pecado, el origen del pecado antes de la caída del hombre. Esta parte, esta porción nos empieza a hablar, obviamente, la Biblia la vamos a entender, o cuando la leamos, vamos a leerla, primeramente, en este caso, como estamos leyendo al profeta Ezequiel, nos va a hablar de la parte profética del momento histórico que se estaba viviendo, obviamente porque dice al rey Tiro, ¿verdad? Al rey de ese momento, al rey Tiro, que estaba en ese momento gobernando y que se había enaltecido su corazón, pero también nos está hablando una parte profética, pues nos está hablando una parte que pasó y la parte profética de lo que iba a acontecer en su derrota, ¿verdad? Aquí Ezequiel nos está narrando la parte de ese ángel, de ese querubín que había sido creado. Aquí yo les pongo en la pantalla varias características que yo resalté dentro de esta porción, de estos versículos, que hacían, que eran características buenas que Dios le había dado a ese ángel Lucero, ¿vale? Dice que era
era el sello de la perfección, porque dice que fue el sello, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. O sea, cuando lo creó, cuando él creó la parte de los ejércitos celestiales, él fue el sello de la perfección de la creación angelical. Y dice que estaba ahí en el monte de Dios, estaba junto a Dios. Dice que en el día de su creación se crearon los tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para el día que Dios creó a este querubín, ¿vale? Hay una parte en la que se dice, obviamente, este ser era parte del que llevaba, era tan pegado a Dios que llevaba la parte de la alabanza a Dios, ¿verdad? Recordemos que todo lo creado fue hecho, valga la redundancia, fue creado para alabanza de Dios, ¿verdad? De hecho, hay una porción en la Biblia que dice que si aún nosotros calláramos, la creación alabaría a Dios, ¿verdad? Toda la creación alabaría a Dios. O sea, si nosotros guardáramos silencio y decidiéramos dejar de adorar a Dios, aún la alabanza alabaría a Dios. Y lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos ver en las mañanas, no sé ustedes cuando se despiertan, allá cuando está empezando a amanecer y eso aquí cerca en su casa, cerca de la ventana, tenemos la ventana y ya como por ahí de las 5:30 de la mañana se empieza a oír el cantar de las aves, ¿verdad? Los pajarillos que empiezan a cantar, que empiezan a silbar, porque le están dando, aún ellos le dan la alabanza, ¿vale? Y les decía, yo ponía estas características que resaltan, que Dios está resaltando sobre la creación que Él hizo de este ser. Dice que era el sello de la perfección, era lleno de sabiduría, o sea, no había un ser angelical más sabio que este ser. Era acabado en hermosura, no había otro ser más hermoso que él, ¿vale? Estaba en el huerto de Dios, o sea, estaba ahí junto a Dios, en su presencia, junto a él en todo momento. Aquí antes de seguir avanzando, quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo se imaginan que es el diablo? ¿Cómo creen? Es lo que venga a su mente, lo que hayan escuchado o lo que ustedes crean. ¿Quién nos puede compartir? ¿Puedo hablar, mi hermano? Hermana Vero, adelante. Sí, bueno, dice la palabra de Dios que la misma, valga la redundancia, como se dice, la palabra de Dios hermosea el rostro, ¿no? Entonces yo creo que igual así es como la palabra de Dios hermosea el rostro, yo creo que lo contrario pues, con Lucifer, ¿no? O sea, para usted él era así súper feísimo. Yo creo no, porque pues la misma palabra dice pues era hermoso, ¿no? Tanto así Pero, que ¿y se lo imaginan así con cuernos, la no, colita y todo? nada que ver, No, no, mi hermano, no, no, para no, nada. no, Dice maestro, que era porque dice que fue creado, ¿no? Y que fue hermoso. Entonces, yo no lo imagino con cola, con cuernos, con colmillos. Es No, tampoco. diferente porque lo llaman un ángel de luz. exacto. ¿A quién iba a hablar por ahí? Alan, creo, ¿verdad? Sí, Ajá, sí, así como dice la hermana, dice la Biblia que era un ángel de luz, algo así. En Isaías creo es donde lo dice. exacto, ¿verdad? De hecho, aquí la porción que estamos leyendo de Ezequiel dice que era acabado en hermosura, ¿no? Y ciertamente, o sea, él no, muchas veces algunos hemos escuchado tal vez, o en su momento, a lo mejor nosotros en su momento yo sí pensaba que era así con cuernitos y cola y así bien maléfico y horrible, espantoso el ser, pero no, la palabra dice que era hermoso, fue acabado en hermosura, ¿vale? Estaba en el huerto de Dios,
Dice de que de piedras preciosas era su vestidura, o sea, toda su vestimenta era hermosa y llevaba, algunos teólogos creen que esas vestiduras tan hermosas, y lo leíamos que era de berilo, onice, zafiro, carbuncio, esmeralda, cornerina, etcétera, topacio, jaspe, y todo eso llevaba la parte instrumental, o sea, era tan hermoso que la parte instrumental que al moverse, sus mismas vestiduras generaban o salía de él la alabanza, salía de él lo musical para alabar a Dios con el solo hecho de moverse. Por eso dice que sus vestiduras eran de piedras preciosas y fueron preparados las flautas, los tamboriles para su creación. Dice que era un querubín grande y era un querubín protector, ¿vale? Y era perfecto, perfecto era en todos sus caminos. Y aquí es algo que me llamaba mucho la atención porque dice que perfecto. Voy a silenciar su micro, hermana Vero, por favor. Mi hermano, muchas Gracias. Entonces, dice que era perfecto en todos sus caminos. De hecho, el versículo dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perdón, me adelanté en la diapositiva. Dice que perfecto era en todos sus caminos, o sea, él llevaba ese sello de la perfección, no por él, ¿no? Porque no hay perfecto nada más que Jesús, más que nuestro Señor, más que nuestro Redentor. Pero era perfecto porque estaba junto a Dios. Era el reflejo que tenía de Dios, de la perfección. ¿Por qué? Porque estaba junto a Él. Era tan pegado al Señor que veía su perfección hasta que se halló. De hecho, sigue diciendo que en la palabra dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y lo arrojó, ¿verdad? Pero el versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Obviamente por esta parte que él hacía, el desempeño que él tenía dentro del huerto, dentro del reino de Dios, dice que por todas esas contrataciones que él tenía, que era la alabanza, que era el ser protector, que era el querubín grande, que era lleno de hermosura, de perfección, de alabanza, dice que por todas esas contrataciones, por esa multitud de contrataciones, se empezó a hallar la iniquidad. Y entonces, toda esa parte la empezamos a ver, igual como decían ahorita, en Isaías, ¿verdad? Dice Isaías ahí 14, un poquito más atrás, en sus Biblias, Isaías 14, el versículo 12 y 14 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces ahí nos empieza a decir toda esta parte que por esa multitud de sus contrataciones, por esa iniquidad que se empezó a generar en su corazón, esa maldad, ese pecado que empezó a tener por querer igualarse a Dios, porque Isaías aquí nos dice que quiso ser igual al Altísimo, sentarse en el lugar del Altísimo, quiso subir hasta lo más alto, que era el trono de Dios, y por eso fue arrojado por tierra, ¿vale? Aquí Isaías igual nos da unas características, dice que las características del lucero es que era sabio, hermoso, tenía una posición de honor, obviamente,
había la posición de honor como nos la aclara igual Ezequiel, pero sus manifestaciones de pecado, dice Isaías que fue el querer subir al cielo, el el querer levantar un trono, subir sobre las alturas y ser semejante al Altísimo. La multitud de sus contrataciones está así haciendo la referencia a todo lo que yo les decía. Todas esas contrataciones, él tenía un rango, Lucero tenía un rango muy importante dentro de la corte celestial de Dios, ¿vale? Dentro de la corte celestial de Dios, Lucero tenía un rango muy, muy importante. Entonces, él era contratado, es una forma de decir que era contratado o Dios lo creó para generar esa alabanza. Aparte de generar la alabanza, pues dice que era protector, era grande y era de un rango importante por esas contrataciones, o sea, por ese servicio que él tenía, por ese servicio que él tenía, es que se empezó a engrandecer. Es lo que nos puede llevar a nosotros. Hoy reflejado en nuestra vida es, por ejemplo, hoy los que podemos tener la gracia de estar sirviendo en algo en nuestra iglesia o en la iglesia, de estar llevando a cabo un servicio o alguna parte en algún ministerio, o por ejemplo, en mi caso, su servidor ahorita con ustedes, el compartir con ustedes esta clase, que por estas contrataciones que yo tengo del darles un servicio a Dios a través de una enseñanza, una plática, una clase, yo empiezo a exaltar mi vida y diga que todo esto, lo que yo les enseño es gracias a mí y no gracias a Dios. ¿Sí, sí me explico, hermana Vero? Sí, mi hermano. Ok, gracias. No, Entonces, gracias por explicarme. dice Isaías que igual las manifestaciones del pecado de Lucero fue el querer subir al cielo, el levantarse un trono, el subir en las alturas y el ser semejante al Altísimo. En la palabra vamos a encontrar que el término neotestamentario para pecado es mamaria, que se emplea en el sentido de errar al blanco. ¿Se acuerdan que la clase pasada veíamos de igual forma esa parte de otra palabra del hebreo que era y del griego que es errar al blanco? Al igual en el Nuevo Testamento en el término neotestamentario, errar al blanco, se usa la palabra mamaria, que es desviarse, que es equivocarse, que es errar, que no es no dar en el punto donde tiene que atinar, ¿vale? Esto yo lo ejemplifico mucho con la parte del tiro al arco, ¿no? ¿Alguien ha visto alguna vez el tiro al arco en las Olimpiadas o como deporte? El objetivo del tiro al blanco es dar en la bolita más pequeña, que es el centro, donde ganan más puntos y el que más puntos obtenga, pues gana, ¿verdad? Entonces, el que no da ahí o no da lo más cerca, o en este caso el que no da ahí, aplicando a este punto, pues erra ese blanco. Entonces, nuestra parte es esa. Cuando erramos al blanco, cuando tenemos esa mamaria, esa equivocación en nuestra vida de creer como lo hizo Lucero, que lo veíamos tanto en Ezequiel como en Isaías, el querer o el creer que todo es gracias a nosotros, es por nosotros, es cuando estamos cerrando el blanco, ¿vale? Dice aquí que igual en el término neotestamentario general para el pecado como acción concreta es la violación de la ley divina. Y ahí Santiago 1.15 y Primera de Juan 1.8 nos lo deja claro, ¿vale? Ya no lo revisamos para no extendernos más en el tiempo, pero les dejo la cita para que lo vean con más claridad. Santiago 1.15 y Primera de Juan 1.8.
Y luego dice, y vamos a empezar a enfocarnos en la parte de Génesis, ¿no? Obviamente, una vez creado, una vez visto en dónde se origina el pecado en el universo que fue a través de este ser, obviamente vamos a empezar a ver cómo se introduce en la parte de la creación perfecta de Dios, ¿vale? ¿Cuál fue la creación perfecta de Dios? Nosotros, ¿vale? El hombre. De hecho, la Biblia dice en Génesis 1:27 dice que hagamos, dice Dios, está ahí la Trinidad, y dice, hagamos al hombre ahora a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Después de que ya había creado todo, dice, hagamos al hombre. El hombre, el humano, nosotros somos la joya de la corona, ¿vale? O sea, él cerró la creación con nosotros, porque dice, y los creó hombre y mujer, ¿verdad? Es el modelo de Dios, aunque hoy estamos viendo múltiples desviaciones de lo que va en contra de Dios, ¿verdad? Hombre y mujer creó Dios. Entonces, dice, vamos a ver ahí en Génesis 3, dice la palabra, Génesis 3 del 1 al 7. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nos faltan 10 minutos. Así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí este último versículo es la parte. Dice que entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas. Fueron abiertos sus ojos porque la palabra dice antes que estaban desnudos y que no se avergonzaban, ¿verdad? Pero Jesucristo vino para erradicar el pecado y darnos la salvación que se perdió por la desobediencia del hombre o la desobediencia de Adán. Aunque vemos que la mujer comió primero, los ojos no se le habían abierto hasta que el hombre comió, porque la autoridad se la había dado Dios al hombre, ¿verdad? El cuidado. Y Dios y Jesucristo vino a erradicar ese pecado. Jesús mismo nos enseña que que el poder con el que curaba a los enfermos es el signo manifestativo para el perdón de los pecados. Eso lo vemos ahí en Mateo 9, del 2 al 7 y el Marcos 2, del 5 al 11. O sea, él enseña que a través de esa parte del poder curar los enfermos, liberar a los endemoniados, estaba perdonando, no solamente curaba y no solamente liberaba, sino él decía, él tenía el poder para perdonar los pecados, ¿vale? La victoria de Jesucristo y el poder que nos otorga, lo vemos ahí en Lucas 10, 17 al 20. La palabra dice ahí, se la voy a contar rapidísimo, dice Lucas que le había mandado, ¿verdad? Jesús a los 70, de 2 en 2, para sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados. Y dice que regresaron todos contentos y les decían, Señor, hasta los demonios, hasta los espíritus inmundos se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús les dice, yo vi caer como rayo del cielo a Satanás. Está declarando ahí su derrota porque lo echó para poder vencerlo. A través de la cruz lo venció y ahí Romanos 5:12 nos habla de la parte de no vivir
en nuestro pecado, ¿vale? Dice Romanos 5:12, por tanto, no, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, por un hombre entró el pecado, ¿por quién? Veíamos en Génesis, por Adán. Pero así como entró por un hombre entró la salvación. ¿Por quién? Por Jesucristo a través de su redención, ¿vale? Dice, el verdadero impacto de la tentación demoníaca es la narración de la caída en Génesis 3. Radica en la sutil sugerencia de la aspiración humana al llegar a ser igual que su hacedor. Y lo leíamos, ¿verdad? Porque el diablo le dijo, dice, no vas a morir, sino Dios sabe que vas a ser como él. Y entonces dice que la mujer, que en ese momento volvió a ver el árbol y lo vio codiciable, agradable a los ojos y bueno para alcanzar la sabiduría. O sea, quiso igualarse a Dios. ¿Y cuál fue el pecado de Lucero? Querer ser igual que el Altísimo. Y la mujer vio lo mismo y dice que por eso le dio y convenció a su esposo. Dice, Satanás dirigió su ataque contra la integridad, la veracidad y la amante provisión de Dios, y su propuesta consistió en estimular una perversa y blasfema rebelión contra el verdadero Señor del hombre. Con este acto, el hombre hizo un intento de alcanzar la igualdad con Dios, ¿verdad? Al comer. Dice la Biblia, sin embargo, no se ocupa directamente del origen del mal en el universo, sino trata más bien el pecado y su origen en la vida del hombre. O sea, si nosotros vemos, la Biblia jamás nos va a hablar de esa parte y se lo van a poder encontrar, ¿vale? Van a poder encontrar enseñanzas, teorías, pero no terminan o no quedan más que en teorías, sino la importancia que hoy nos atañe a nosotros es la reconciliación o la entrada del pecado y la reconciliación del hombre con Dios, ¿vale? Dice, eh, este versículo, o sea, el versículo, vamos a, el versículo aquí se los pongo 3:15. Ese es el primer versículo en donde se habla es la primer profecía y ahí se habla sobre la salvación. Dice, este versículo contiene la primera promesa implícita del plan de redención de Dios para el mundo. Predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, Satanás y sus seguidores. Génesis 3:15 es el primer versículo profético, ¿vale? Dice, Dios prometió que Cristo nacería de una mujer. En Isaías 7:14 nos habla que el nacimiento de Jesucristo sería a través de la Virgen, ¿verdad? Y también ahí Isaías nos dice que iba a ser herido mediante su crucifixión. Sin embargo, él resucitará de los muertos al destruir o al herir del todo a Satanás, al pecado y a la muerte, al fin de salvar, o su final va a ser el salvar a la raza humana. ¿Vale? Y aquí les dejo al igual estas citas para que las puedan leer y ahí van a hablar. Todas estas citas les va a hablar de la condición del hombre, del pecado, pero también de la salvación que Cristo trajo para nosotros, ¿vale? Y como tarea, como les había dicho las primeras clases, a esas me las mandan ahí por correo, porfa, al correo que les mandé en la presentación. Ayúdenme, por favor, buscando dos personajes bíblicos que sirvieron a Dios, o sea, estuvieron sirviendo a Dios, pero por el pecado que cometieron, murieron. ¿Vale? Ahí me regalan la cita y ahí me la desglosan, ¿vale? O sea, ponen la cita, el nombre del personaje bíblico y a través de la cita me desglosan qué hicieron y todo lo que hicieron, pero que al final murieron. ¿Por qué? Porque entró pecado en ellos, ¿vale? Acuérdense que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta?
comentario, sugerencia, que No, no sea gracias. que les dé, dos personajes de la Biblia, cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a orar, ¿vale? Para terminar nuestra clase, ya nos faltan ahí 2 minutillos para terminar. Vamos a orar. Acompáñenme en su lugar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos permitiste acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque nos dejas ver, Padre mío, Señor, el origen, pero sobre todo gracias, Padre mío, Señor, porque sabemos hoy que tenemos redención, Señor. Hemos sido redimidos, Padre, y que convencidos estamos, Señor, en que todo momento estamos cerrando al blanco, Señor, pero tenemos tu gracia bendita, Señor. Tenemos la bendita, Señor, el bendito privilegio de arrepentirnos, Señor, para volver y regresar a ti, Señor. Permite, Padre mío, Señor, que nuestras vidas se mantengan firmes, Señor, se mantengan intactas, Señor, intachables delante de ti, Padre, para que si tú decidieras, Señor, que fuera el tiempo, Señor, del final del final, la final trompeta, Señor, y vinieras por tu iglesia, nos encuentres sin mancha. Listos, Padre, como las vírgenes preparadas y prudentes para irnos contigo. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y te pido que tú les guardes, Señor, les prosperes, les añadas, Padre Santo, Señor, en todo lo que hagan, Señor. Que la clase de hoy, Señor, quede en sus corazones y haga rema, Señor, en sus vidas. Que la lleven en la práctica, Padre, y que puedan vivir íntegramente. Que conozcan, Señor, qué es el pecado, en donde se puede manifestar y que huyan de él, Señor. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Nos vemos primero día de la siguiente semana. Un abrazo. Buenas Hasta noches, luego, gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Dios les bendiga. Hasta luego.